Bienvenidos, todos tengan muy buenos días. Les doy la bienvenida nuevamente a una nueva enseñanza de la Torá, ¿cierto? Estos 5 libros de Moisés, el cual se les llama Torá. Estamos en el libro de Bamidbar, ¿cierto? Ya tercera porción de Bamidbar. Eh, y vamos a hacer la presentación de la diapositiva con el nombre de la porción, ¿cierto? Que corresponde esta semana. Eh, Ahí está. La porción se llama Bejaloteja. Ahí estoy compartiendo. Está un poco lento esto. Ahí está. Ahí se ve en pantalla el sumo sacerdote o un sacerdote, un levita, que está encendiendo la menorá. Porción Bejaloteja, que está en Bamidbar o números. El, en el capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el capítulo 12 versículo 16, es lo que eh, encierra todo lo que es la porción Bejaloteja. Vamos a ver lo que significa y todo lo demás. Y nos vamos a basar eh, en este versículo, en estos dos versículos de números 8, 1, 2 y 3, ¿cierto? Aunque ahí dice el 2 porque el uno es corto, pero está incluido el texto en hebreo, la fonética, ¿cierto? Para que el que lo quiera leer, escanear, y la traducción. Dice, habla a Aarón y dile, será parte del uno. Cuando enciendan las luminarias hacia el frente de la menorá, que es esa lámpara que veíamos, alumbrarán las 7 luminarias. Entonces, ese es el primero y el segundo, que es el 3 del mismo capítulo 8 en hebreo. Ahí está la fonética. Y la traducción habla y dice, y así hizo Aarón, hacia el frente de la menorá encendió sus luminarias tal como había ordenado el Eterno a Moisés. En estos 2 o 3 versículos nos vamos a centrar para ir a la enseñanza, el cual lleva por título, ahí vemos un faro, ¿cierto? La luz que guía, ¿cierto? La luz que guía. Ahí vayan a ir notando porque un faro, para qué es lo que servía un faro y todo lo demás. Entonces, ese es el, el tema central, ¿cierto? El nombre de la enseñanza, eh, para el cual vamos a aprender esta mañana de Shabbat, de sábado, ¿cierto? De acerca de ese título y basado en esos 2 versículos de la luz que guía, ¿cierto? Una luz que es como una guía, ¿cierto? Eso vamos a ver eh, a continuación, ¿cierto? Primero vamos a dar a conocer el resumen, ¿cierto? De los temas, de temas principales que están dentro de la porción para poder ver en qué parte vamos, para poder que le sirva a alguien muchas veces, como siempre les digo, eh, para que recuerden dónde están los temas que muchas veces escuchamos, pero no sabemos dónde están. Siempre pongo eso para que aquel que lo necesite. Entonces, para ir avanzando, el resumen para Shad, Bejaloteja o Bejalotja, también se puede decir. Como decía, está en números o Bamidbar 8.1.
hasta el 12:16. ¿Cierto? Estamos eh, en el libro que habla acerca del desierto. Entonces, la porción Bejaloteja, que significa cuando hagas subir o cuando eleves, que la anterior también tenía un nombre similar, cuando levantes o eleves las cabezas, ahora era hacer subir esa luz. Esta porción comienza con esa instrucción a Aarón, el sumo sacerdote, ¿cierto? Hermano de Moisés, que de encender la menorá, esta lámpara de 6 brazos, y a partir de ahí la porción desarrolla varios acontecimientos que muestran el proceso de crecimiento espiritual del pueblo de Israel mientras avanza por el desierto. Entonces, estamos en el desierto y había que tener una forma de cómo poder avanzar. Habían instrucciones, o sea, no te dejó a la deriva en el desierto, aunque vagaron 40 años, pero eso fue un proceso que tenía que ser necesario vivir. Entonces, número uno, la menorá, su significado es elevar la luz interior. Dios ordena a Aarón encender las 7 lámparas de la menorá, las 7 brazos, como decía, 7 luces. Según la tradición cabalística, no se trata de solamente de iluminar físicamente el tabernáculo, sino de despertar esa luz del alma y elevar la conciencia. Todo está conectado con eso. Entonces, la verdadera luz no consiste en recibir para uno mismo, sino en iluminar el camino para otro, ¿cierto? Cuando se instalaba un faro, no se instalaba solamente para una persona, era para todo. Entonces, también habla de la consagración de los levitas, ¿cierto? Esta tribu que fue apartada para el servicio del tabernáculo, del templo, más adelante, ¿cierto? Del tabernáculo en esos momentos, que era como un templo móvil, que más adelante, mucho más adelante, años más adelante, se iba a construir en Jerusalén. Entonces, dice que los levitas son purificados y dedicados al servicio sagrado. Ellos reemplazan a los primogénitos en la tarea del tabernáculo, del Mishkan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada persona posee un propósito en específico, ¿cierto? Y debe prepararse para cumplir su misión con responsabilidad y con pureza e intención. Esa es la importancia, el significado de la consagración a los levitas. También habla de la celebración de Pesaj, ¿cierto? El Pesaj que lo pasamos hace un mes o 2 meses más o menos, eh, 2 o 3, por ahí. La celebración de Pesaj y la segunda oportunidad, que habla también en una de las conexiones, a modo de fiestas, ¿cierto? Algunas personas estaban impuras y no pudieron celebrar Pesaj, ¿cierto? Se perdieron eso, pero Dios establece entonces el Pesaj Sheni, que es una segunda oportunidad en un mes después, ¿cierto? Entonces, ¿qué enseña esto acerca de este, esta oportunidad o la segunda oportunidad? Que nunca es tarde para corregir, ¿cierto? Recomenzar o reconectarse. El Creador siempre deja abierta una puerta para quien desea regresar. Entonces, siempre hay posibilidades. Después no diga, no, yo no capté, no tuve la oportunidad. Siempre hay oportunidad. También habla de las nubes y las trompetas de plata, ¿cierto? Que la nube divina, la nube de gloria, ¿cierto? Guiaba los desplazamientos del pueblo, mientras que las trompetas convocaban a la comunidad y marcaban los momentos de movimiento, ¿cierto? Era como una guía. Entonces, hay momentos para avanzar y momentos para esperar, ¿cierto? Momentos para hacer y para hacer pausa. La sabiduría consiste en reconocer las señales que la vida nos presenta, ¿cierto? Hemos hablado acerca de esto, de eso de hacer pausas, de no ser apresuroso, de no ser reactivo. Esto también nos enseña así de esta forma. También habla de las quejas en el desierto. Aquí comienzan las quejas, aunque ya habían habido, pero habla de que el pueblo comienza a quejarse y que añora volver a Egipto, ¿cierto? Aunque habían sido liberados de la esclavitud,
extrañaban aquella comodidad conocida que tenían en Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el ser humano desea crecer espiritualmente, pero al mismo tiempo se resiste a abandonar los viejos hábitos y esas zonas de confort que todos tenemos, esas comodidades. Entonces hay que tener cuidado con eso y aquí enseño sobre eso. También habla de los 70 ancianos y el espíritu profético, ¿cierto? Ese tribunal de 70 ancianos, más adelante el Sanedrín. Cuando dice que Moisés siente el peso de conducir solo al pueblo, Dios comparte parte de su espíritu con 70 ancianos para ayudarle. Lo mismo que ha hecho con Yitro, aquí lo establece. ¿Qué enseña esto? Que el liderazgo auténtico, ¿cierto? La persona que lidera o la persona que desea liderar, tiene que saber que este liderazgo consiste en compartir esa luz y formar nuevos líderes, no en concentrar todo el poder en sí mismo, ¿cierto? No ser como autoritario o dictador, como muchas veces se da, sino que el verdadero líder comparte la carga, comparte el liderazgo y enseña a los demás. Eso es importante el poder aplicarlo porque en nuestra vida muchas veces queremos hacer todo, pero llega un momento que no damos más, no aguantamos el peso y desistimos. Entonces, también habla de acerca de Miriam y Aarón que hablan contra Moisés. ¿Cierto? Miriam y Aarón cuestionan a Moisés. Dios interviene para mostrar la singularidad de su misión profética y Miriam es afectada con Sarat, que es la lepra espiritual, temporalmente. Entonces, quiere decir que las palabras también tienen poder de crear o de destruir, ¿cierto? La crítica, el juicio y el chisme pueden bloquear la luz espiritual. Entonces se llama la lashonará, la lengua que engaña, la lengua maligna y así muchas cosas que afectan y provocan una desconexión. Entonces están los temas más principales. Sabemos que hay muchos más, pero hay algunos. eh, y la visión espiritual cabalística que encierra esta porción habla acerca el Zohar habla acerca de la que se relaciona la menorá, ¿cierto?, con el alma humana, ¿cierto? Eso no es solamente una lámpara física, sino que tenía significado para espiritual. Así como Aarón debía encender cada lámpara hasta que la llama se sostuviera por sí misma, ¿cierto? Se nos apagara, que no se extinguiera. Cada persona debe trabajar internamente hasta que su propia luz pueda brillar sin depender constantemente de los estímulos externos, sin depender de otra cosa, sino que pueda generar su propia luz, ¿cierto? Obviamente, teniendo la luz primordial. La travesía del desierto representa el camino de transformación del alma, salir de las limitaciones del ego, que es Egipto, para aprender a confiar en la guía divina. O sea, por eso es que el pueblo muchas veces quería volver, porque aún no dependía de sí mismo. Entonces, encender tu propia luz antes de intentar cambiar a otro. Es como una recomendación, aprovechar las segundas oportunidades que la vida ofrece, aprender a reconocer cuando avanza y cuando esperar, ¿cierto? Hacer esas pausas, evitar la queja constante y desarrollar la gratitud, utilizar las palabras para construir y no para destruir, compartir conocimiento y ayudar a otros a crecer. Son las claves, las practicidades de esta porción jaloteja que recuerda que la verdadera transformación no ocurre en un instante, sino durante el recorrido. El pueblo ya había salido de Egipto, pero Egipto aún debía salir de él. Del mismo modo, todos llevamos un desierto interno que atravesar antes de descubrir nuestra propia luz, nuestra tierra prometida, ¿cierto? Cuando
una llama se enciende o enciende a otra, no pierde su luz, sino que ilumina más y más al mundo, ¿cierto? Es como una frase a recordar. Entonces, vamos a pasar, ese era el resumen, ¿cierto? A la luz que guía, que está en Bad Midbar, que es número, capítulo 2 y 3. Perdón, capítulo 8, versículos 2 y 3. Que habla, cuando dice, habla a Aarón y dile, cuando encienda las luminarias hacia el frente de la menorá, alumbrarán las 7 luminarias, y así hizo Aarón hacia el frente de la menorá, encendió sus luminarias tal como había ordenado el Eterno a Moisés. Entonces, vamos a ver la importancia acerca de esto de la menorá, de esta lámpara. Entonces, como decíamos, la menorá no era, perdón, la menorá era uno de los objetos más sagrados del tabernáculo. Estaba elaborada de una sola pieza de oro puro, martillado, y poseía 7 brazos. Su función física era iluminar el santuario, pero su propósito espiritual era mucho más profundo. La luz de la menorá simbolizaba la presencia de la luz divina en medio del pueblo. No era una luz destinada a Dios, pues el Creador no necesita iluminación de nosotros, ¿cierto? Sino que era una luz destinada a recordar al ser humano que su verdadera misión es convertirse en un canal de luz o en una guía, como lo dice el, el título de esta enseñanza. El sabio Rashi, cierto comentarista, exégeta que habla acerca de la Torá, cierto, comenta que las lámparas laterales se inclinaban hacia la lámpara central. Si vieron la imagen, tiene 7 brazos, pero hay una central más alta, eh, pero las laterales, dice él, que se inclinaban hacia la lámpara central, enseñando que todas las luces convergen hacia una única fuente. Aunque existan distintos caminos, talentos y formas de servir, toda verdadera iluminación conduce a la unidad. O sea, hay una unificación acerca de eso. Entonces, el significado espiritual de la menorá, según el Zohar, la menorá, como les decía, representa el alma humana, cada persona. Los 7 brazos simbolizan distintas expresiones de la conciencia espiritual que en Kabbalah también se relacionan con las 7 sefirot del árbol de la vida, las 7 dimensiones espirituales que existen del árbol de la vida, que son Gesed, que es la bondad, que es Geburah, que es la disciplina, Tiferet, que es la armonía, Netzach, que es la perseverancia, Hod, que es la humildad, Yesod, que es la conexión, y Malhut, que es el reinado y la manifestación, ¿cierto? Entonces, cuando Aarón encendía estas lámparas, estaba realizando una acción que reflejaba el despertar de la conciencia espiritual del pueblo. Por eso, el texto utiliza la palabra Bejaloteja. Cuando hagas subir, es el significado de esta porción, en lugar de simplemente decir cuando enciendas, podría haberlo dicho, pero usó Bejaloteja, cuando hagas subir. Los sabios explican que Aarón debía acercar la llama hasta que la mecha que contenía pudiera sostenerse por sí misma. Claro, esto funcionaba con aceite y tenía que tener una mecha, no era una vela, ¿cierto? Hoy en día podemos usar vela, pero la principal se hizo con aceite, ¿cierto? Entonces, debía encender la llama hasta que la mecha pudiera sostenerse por sí misma. Entonces, la enseñanza que está aquí es profunda, que dice que no basta con encender una chispa momentánea, sino que la verdadera labor espiritual consiste en ayudar a que la luz permanezca viva por sí sola, ¿cierto? Ese era el propósito. Entonces, ¿qué significa esa menorá, esa lámpara en nuestros tiempos, en los tiempos actuales? Hoy no tenemos el Mishkan, ¿cierto? No existe ni la menorá física, pero cada persona posee una menorá interna.
O sea, cada persona, cada alma es una menorá, ¿cierto? Así como cada alma es una Torá viviente, por el hecho de estar estudiando esto, nos convertimos en eso, porque cada pensamiento positivo, cada acto de bondad, cada momento de estudio, ¿cierto? Cada enseñanza, cada palabra que construye en lugar de destruir, alimenta esa luz. Es como el aceite, es como el combustible, ¿cierto? Entonces, vivimos en una época llena de información, como siempre lo hemos dicho, pero no necesariamente de iluminación, ¿cierto? Hay mucha información de cada cosa y va aumentando, pero a veces carece de iluminación. Son estos momentos de enseñanza donde aprovechamos de iluminarnos, ¿cierto? Por eso aquí damos las herramientas para que lo podamos hacer en la vida cotidiana, en la vida diaria. Más adelante vamos a ver esos trabajos que nos ayudarán a atraer ese combustible para poder iluminar. Como le decía, vivimos en una época llena de información, pero carece de iluminación. La menorá nos recuerda que la luz auténtica nace cuando alineamos nuestras acciones con nuestro propósito más elevado. Ahí hay una forma. Así como las 7 lámparas o 7 brazos apuntaban hacia el centro, nues- nuestras múltiples actividades que hacemos diarias deberían orientarse hacia un propósito común, revelar más conciencia, más comprensión y más unidad en el mundo, ¿cierto? Con cada tipo de persona. A veces apartamos a algunas porque creemos que a lo mejor no se lo merecen en nuestros pensamientos, pero cada persona, como lo decíamos, tiene una oportunidad. Entonces, cuando el versículo dice, habla a Aarón, ¿cierto? Dios se dirige específicamente a Aarón, que es el sumo sacerdote. Espiritualmente representa al maestro, ¿cierto? El sumo sacerdote, el guía o la parte elevada de nuestra conciencia, capaz de despertar esa luz en nosotros mismos y en los demás. Eso es lo que habla Aarón. Luego continúa el versículo y dice, cuando enciendan las luminarias, la expresión hebrea bejalotejas, ahí es donde es cuando enciendas, significa literalmente cuando hagas subir, que significa es que la llama siempre asciende, ¿cierto? Asciende. La naturaleza de la luz es elevarse. ¿Te has dado cuenta que cuando hace calor, las partes más altas son más calurosas, ¿cierto? Porque la luz, el calor asciende, ¿cierto? Por eso que cuando hay incendio o algo, siempre la recomendación es ir por el bajo suelo, porque ahí hay menos eh, calor o el humo, ¿cierto? Lo mismo en cuanto lo espiritual, la llama espiritual asciende. O sea, quiere decir que la enseñanza es que el alma también anhela elevarse por encima de los límites del ego, del miedo y de la materialidad. Ese es en cuanto a esa línea de cuando enciendan la luminaria que es Teja, como se llama la porción. Luego dice hacia el frente de la menorá. Cuando encienda la lumbre hacia el frente de la menorá, quiere decir que las luces no debían apuntar en direcciones distintas. Todas convergían, ¿cierto?, hacia el centro. Esto enseña que la diversidad de dones, capacidades, talentos humanos encuentra sentido cuando está orientada hacia un propósito en común. Por eso es importante aprender en comunidad, ¿cierto? Es una parte primordial de, de que las personas siempre se reúnan, ¿cierto? Así como estamos ahora, nos reunimos para que en común podamos elevar esta clase, esta enseñanza. Entonces, el número, cuando habla después dice hacia el frente de la mirada, alumbrarán las 7 luminarias, recalca eso. Dice que el número 7 representa plenitud y totalidad en la Torah. Eso lo hemos visto ya otras veces en numerologías y todo eso, en geometría. Las 7 lámparas simbolizaban todas las dimensiones del ser humano trabajando en armonía. Cuando
cada aspecto de nuestra vida está alineado, la luz se vuelve completa. O sea, es algo completo. Entonces, dice después en el versículo 3, y así hizo Aarón. ¿Qué quiere decir? Que la Torá destaca algo aparentemente simple. Y así hizo Aarón. Aarón cumplió exactamente la instrucción recibida. ¿Qué enseñan los sabios? Que esto resalta una gran virtud. Aarón no modificó ni alteró el orden divino, o la orden divina, ¿cierto? Eso es en cuanto a así hizo Aarón. Y después dice, hacia el frente de la menorá encendió las luminarias. Ahí vuelve a recalcar de lo del versículo anterior. Quiere decir que no basta con encender las lámparas, sino que deben iluminar correctamente. No es algo que usted solamente haga por hacer, sino que tratar de hacerlo bien. Entonces, espiritualmente no basta con tener buenas intenciones, sino que la energía debe dirigirse adecuadamente para producir transformación. Para que produzca algo, tiene que hacerse también adecuadamente. Y sigue el versículo, dice, tal como había ordenado el Eterno a Moisés. La conclusión enfatiza que la alineación entre la voluntad divina y la acción humana debía realizarse. Entonces quiere decir que cuando existe coherencia entre lo que sabemos, creemos y hacemos, la luz puede manifestarse plenamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? La menorá nos enseña que cada ser humano es portador de una llama sagrada, ¿no? La misión no consiste solamente en encender esa luz, sino en sostenerla, nutrirla y dirigirla hacia aquello que une y da sentido en la vida. O sea, la verdadera luz no es solo la que brilla para ser vista, sino la que guía el camino para que otros también puedan encontrar su propia llama. ¿Cierto? Es importante, es como encaminar el trabajo, es como guiar. Por eso es la, la alegoría del, del faro, ¿cierto? Por ejemplo, ¿para qué es lo que servía un faro? El faro, ¿cierto? En medio de, de, una, de un lugar en común, en este caso siempre se usaban para las embarcaciones en el mar, en lugares oscuros. Eh, el faro, ¿cierto? Como lo ve en la imagen, es una estructura elevada, generalmente ubicada en costas, islas o entradas de puertos, que emite una luz potente y visible a gran distancia. Aquí estamos hablando de forma eh, natural, como es un faro. Eh, y su función principal es servir como guía para los navegantes, ayudándolos a orientarse, identificar peligros y encontrar rutas seguras en el mar. Entonces, eh, ¿qué importancia tiene práctica un faro? Guía y orientación permite que los marineros conozcan su ubicación y su dirección. También previene los accidentes. Advierte sobre arrecifes, rocas, bancos de arena o costas peligrosas. También se obtiene una seguridad marítima. Ayuda a las embarcaciones a entrar y salir de los puertos de manera segura. También referencia en condiciones difíciles. Su luz sigue siendo visible durante la noche, la niebla o las tormentas. El simbolismo que tiene esto, ¿cierto? Porque todo esto es una alegoría. Más allá de su función marítima, el faro se ha convertido en un símbolo universal de esperanza en medio de la oscuridad, dirección cuando existe confusión, perseverancia aunque permanezca firme frente a las tormentas, luz y sabiduría que ayudan a encontrar el camino correcto. Todo eso representa. Entonces, así como un faro mueve los barcos, n- perdón, no mueve los barcos porque no hace eso, ni navega por ellos, sino que guía, sino simplemente ilumina el camino. También en la vida existen luces que nos orientan. La conciencia, la sabiduría, los valores y de la mirada espiritual
la luz infinita del Creador. Cuando todo parece incierto, una pequeña luz puede marcar la diferencia entre perderse y encontrar el rumbo. O sea, entonces el faro no elimina la tormenta, simplemente recuerda a los navegantes dónde está la costa más segura, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de lo que era un faro comúnmente en la vida cotidiana para los navegantes, pero en alusión a lo que estamos aprendiendo, es esa luz que tú vas generando eh, y guiando para ti y para los demás. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a los trabajos cotidianos que preparamos, ¿cierto? Para que nos guíe, valga la redundancia, en nuestra cotidianidad, ¿cierto? En nuestro uso diario. Primeramente, en la luz que guía tenemos los trabajos prácticos, ahí sale. El primero es el que elegí, ¿cierto? Ahí usted podría ver muchos más. Hay muchas enseñanzas que sacar aquí. Dice, encender la luz interior cada mañana. Es cada día, ¿cierto? Comenzar el día con conciencia, gratitud y una intención positiva antes de enfrentar las obligaciones diarias es una buena forma de poder atraer ese combustible para esa luz, ese aceite, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hacer? Dedicar unos minutos al despertar para agradecer nuestras plegarias diarias, nuestro agradecimiento, leer un pensamiento inspirador o un versículo de la Torá, de la Biblia, establecer una intención para el día. O sea, voy a comenzar el día, como se dice comúnmente, con el pie derecho, no con el izquierdo. Entonces, ¿qué no hacer? Comenzar en la mañana temprano con las quejas. Malo, mala decisión. Revisar inmediatamente noticias o redes sociales negativas. Ya nos está entrando la negatividad. Levantarse con prisa y sin propósito. Entonces, ¿qué hacer? Aplicar. Antes de salir de casa, pregúntate, ¿qué luz quiero aportar hoy? ¿A quienes me rodean, ¿cierto? ¿O a la sociedad? ¿O a mi familia? Esa es una buena forma de encender la luz interna cada mañana. Es como primer trabajo. Segundo, dirigir la luz mediante las palabras. Otra forma, ¿cierto? Utilizar el habla para construir, inspirar y unir, tal como las lámparas de la menorá apuntaban hacia un mismo centro. ¿Qué hacer? Primeramente, hablar con respeto a él, sea cual sea la persona que esté frente tuyo, tu hijo, el conductor del móvil que te lleva al trabajo y así, tu jefe, lo que sea, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu profesor, cualquier persona es importante hablarle con respeto. Dar palabras de ánimo, ¿cierto? Animar, escuchar antes de responder. Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Qué no hacer? Criticar innecesariamente. Siempre eso conlleva a una discusión más elevada. Difundir rumores o chismes. Malo. Responder con ira o con sarcasmo. Son formas de no dirigir, ¿no? Mediante las palabras. ¿Cómo aplicamos? Que durante el día busca conscientemente decir al menos una palabra de aliento a alguien, ¿cierto? Siempre tener ese objetivo, por lo menos a una persona. Ya estás aportando. Eso es importante estos trabajos porque nos ayudan en nuestro diario vivir. El tercero, mantener viva la llama del servicio. Algo muy importante, el servicio también. Servir, hay muchas formas de servir. Realizar actos de bondad sin esperar reconocimiento, iluminando la vida de otros. ¿Cierto? Ahí ya estamos comenzando a aplicar lo que ya hemos aprendido. ¿Qué hacer? Ayudar a quien lo necesite. ¿Cierto? Siempre hay alguien que necesita ayuda. Compartir conocimiento. Es importante. Practicar pequeños actos de generosidad. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Qué no hacer? Ayudar
buscando aplausos. Eso es cuando estás esperando algo a cambio, solamente ayuda porque te reconozcan. Ahí estamos mal. Ignorar las necesidades ajenas, ¿cierto? No me meto yo, no es mi problema. eh, n- no aporta nada. Pensar que los pequeños gestos no importan, ¿cierto? Cada acto, aunque sea por muy pequeño, tiene su importancia y a lo mejor tú lo ves pequeño, pero que la persona que lo necesita lo va a reconocer de una forma maravillosa. Lo va a ver en grande, ¿cierto? Porque a veces nuestra capacidad de nosotros ver las cosas empequeñece, pero hay personas que le dan su importancia. ¿Cómo aplicamos? Realiza una acción de bondad anónima durante la semana. Mire, que nadie lo sepa, pero sí alguien va a saber que hubo una persona que lo hizo, aunque no sepa el nombre, pero es importante. Y tú lo vas a saber, y tú lo vas a gozar. Y por último, orientar, ¿cierto? Por eso hay una brújula y todas las áreas de la vida hacia un propósito, ¿cierto? Así como las 7 lámparas de la menorá iluminaban hacia el centro, nuestras actividades deben alinearse con nuestros valores y nuestro propósito espiritual, ¿cierto? No dejar a un lado las enseñanzas que hemos aprendido y después no lo alineamos con nuestra vida. ¿Qué hacer? Revisar tus prioridades. ¿Qué es lo que tiene más prioridad? Muchas veces le damos prioridad a cosas que no tienen la prioridad. Buscar coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Eso también es importante. Tomar decisiones basadas en tus principios. ¿Qué no hacer? Vivir sin dirección, o sea, mecánicamente. Actuar diferente a lo que realmente crees. ¿Cierto? Ser como una persona como un actor. O sea, un actor te pide en el que hagas algo y así lo hace, pero no es tu esencia. Perder el propósito por distracciones pasajeras. También, son cosas que nos alejan. Aplicarlo. Al finalizar el día, pregúntate, ¿mis acciones de hoy estuvieron alineadas con la persona que deseo llegar a ser? Siempre tenemos una meta, un prototipo de cómo ser, ¿cierto? De cómo ser para los demás. Entonces, ese es más que nada eh, la luz que guía, ¿cierto? El propósito de la clase, el propósito de la enseñanza acerca de esta porción y de estos versículos. Entonces, para ir concluyendo, en nuestra conclusión final, la porción o la parashá Bejalot nos invita a comprender que cada ser humano es una lámpara, es el gran candelabro de la creación. A veces nuestra vida, nuestra luz brilla con fuerza y otras veces parece debilitarse por las dificultades. A todos nos pasa, las dudas o el cansancio del camino. Sin embargo, esta enseñanza de la menorá de la lámpara nos recuerda que dentro de nosotros siempre existe una chispa divina esperando ser avivada. Como decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva ese fuego que está dentro de ti. No lo dejes apagar. Aarón debía sostener la llama hasta que pudiera mantenerse por sí mismo. De la misma manera, nuestras experiencias, nuestros maestros, nuestra familia y nuestras pruebas nos ayudan a fortalecer una luz interior que, con el tiempo, debe aprender a sostenerse por sí sola. Ese es el propósito. Cuando iluminamos nuestra propia vida, nuestra propia casa, nuestra propia lámpara interna, con conciencia, con gratitud, con bondad y propósito, también iluminamos el camino de quienes nos rodean. De ahí el trabajo, esos 4 trabajos que di para que podamos practicarlo. Entonces, la verdadera grandeza no consiste en brillar más que otros, sino en ayudar a que otros descubran su luz que ya poseen. Entonces, la luz más importante no es la que vemos con los ojos, con estos ojos, sino aquella que nace del alma y tiene el poder de iluminar la vida a los demás. Amén. Amén. Esta ha sido la enseñanza de este día, de esta mañana.
acerca de esta porción, Bejaloteja, y con el título La luz que guía, alusiva a, a estos versículos, ¿cierto? Acerca de la menorá y lo que hace y lo que es la menorá interna en nuestra vida. Amén. Si hay alguien que quiera decir algo, reflexionar o lo que quiera, ahí está. Adelante. Sí, mi Miguelito, buenos días. Buenos días. Excelente. Muy apropiado lo que vengo compartiendo, porque tengo un sobrino que cada vez que nos encontramos me dice, tía, deme lo que más pueda, enséñame. Y le he venido enseñando, le he venido explicando cosa por cosa, detalladamente, y está en una pasión. Y dijo, tía, perdóneme, pero yo le estoy pasando a unos amigos que están en esta y en esta situación. Le dije, papito, eso es lo que tenemos que hacer. Pero le he enseñado que prepare la vasija. Mi papá, prepara la vasija porque no es solo hacerle saber, que la gente lo puede tomar como hacíamos en la vida cristiana. Lo cogían y lo manipulaban y lo manoseaban. No sé si me puedo entender esa palabra. Y, y a la realidad no daba respuesta. Yo le venía explicando que la cábala o eso que mi padre me condujo y me llevó a este caminar es diferente. Es totalmente diferente, es una conciencia, es abrir conciencia, abrir corazón y sacar los tesoros de cada uno que tenemos internamente, que es precisamente lo que se acaba de decir, la luz. Entonces, le he venido diciendo eso y me ha dado unas sorpresas que yo digo, ay Dios, este chino ya la cogió. Entonces, me parece tan lindo esto. Yo a veces digo, ay, padre, no sé si estoy haciendo bien, porque pues le estoy proporcionando cosas. Entonces yo digo, pero parece que sí está con la ayuda del Señor y el Eterno, que yo le pasé la Torah, le dije, léame las porciones semanales. Ahora le estoy enviando lo tuyo también. Mira, esto es una guía para la semana y cosas así, ¿no? Ahí voy. Pero de verdad que sí, lo que acaba de decir, posiblemente hay personas que ni me conocen, pero el saber que está dando respuesta es mucho el gozo que uno siente. Qué bello es. De todas maneras, muchas gracias, Miguelito. Gracias a ti y maravilloso el trabajo que estás haciendo. Como decíamos, a veces muchas personas no lo notan, pero hay un trabajo ahí y se están viendo y se verán los frutos. Así que hacer guía luminaria para los demás. De eso se trataba la enseñanza en sí. Y Así estoy que, dando honor a mi nombre, que mi nombre es Esther, que ¿verdad? ella es luz. Así es. Y por mucho tiempo yo decía, pero ¿por qué la gente se incomoda cuando yo inicio a labrar? Y yo le decía, ay, señora, a mí me molesta tanto que la gente se moleste, yo no quiero hacer eso. Y un día me dijo, es que tú eres lámpara. Y me llevó a un texto que dice que la lámpara no se esconde, sino que se sube sobre una mesa para que alumbre. Y me puse a estudiar eso y dije, claro, ahora en este caminar entiendo más con profundidad. La gente estaba en oscuridad. Entonces la luz molesta terriblemente, entonces toca ir con mucha cautela, con mucho amor, con mucha compasión,
con mucha misericordia y ponernos los zapatos del otro. Como bien decía, no es entrar y pisotear de pronto, de eso no se trata. Se trata de mostrar la bondad y la misericordia del amor ante todo de nuestro Padre. O sea, alistar el terreno, lo que en la vida cristiana nos enseñaron interceder antes de actuar. Pero uno intercedía, bueno, la misma misericordia de Dios hacía que fuera, pero no era la forma, porque uno se tiene que poner en el zapato del otro y analizar el por qué actúa y qué pasa internamente en la persona. Y por ahí empezar, con mucha cautela, con mucho amor, empezar a abrirle el caminito para la luz, y ahí va. Ay, perdón, yo No te preocupes. Eh, Maravilloso lo que dices. Y claro, porque, como dice la luz, molesta. Porque en parte decían que la gente no quería la luz porque le descubría las cosas que ellos hacían en la oscuridad. Entonces, por eso es importante iluminar para que todo sea descubierto. Aquí nos habla Miguel, siempre nos deja una reflexión. Dice, excelente clase. Seamos faros, exacto, conociendo nuestra luz y dirigiéndola con propósito para iluminar nuestro camino y el del que nos rodea. Así sea su voluntad del Creador. Amén. Gracias, Miguel dice, y chao, shalom a todos desde México. Y saludos también para ti, Miguel, hasta México, a ti y a tu familia y a los que te rodean. Sean bendecidos grandemente y desde aquí todos te enviamos bendiciones y aquí nos compartimos bendiciones entre sí. Así que maravilloso todo lo que aprendimos, ¿cierto? Cada semana, cada momento, cuando abrimos la Torá y lo comprendemos de esa forma, de una forma de poder practicar lo que aprendimos. Ese es el propósito de nuestras clases, de que sea algo práctico, cotidiano para la vida y esperando que sea de mucha bendición para ti que vas a ver este video también, que, que cuando lo reflexiones y lo lleves a la obra, a la práctica, sientas alegría y gozo en tu vida. Así que, por mi parte, un saludo especial para todos ustedes y abrazos desde donde estén y nos vemos a una próxima. Adiós. Shalom, gracias. Shalom. Gracias a ti.